Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos de nuevo a Hagane. En esta ocasión ha sido Jadesillo el que nos da la oportunidad de repasar un tema que no hace tanto que lo hemos reaccionado, pero es totalmente distinto, porque aquí, en vez de un directo, es el vídeo oficial y en vez de la formación actual, es la formación, digamos, del casi la original. Digo casi porque eh, antes de Uyu estuvo otra cantante, que estuvo un año, del 18 al 19. Uyu empieza en el 19. Tenemos por ahí a Sakura, a Maito, a las guitarras, Sayaka al bajo y la batería a Kanako. Así que el tema es, como decía que lo habíamos hecho anteriormente, Wintry Sky. Y bueno, el tema se graba en 2020, está compuesto por Sakura, ¿vale? Cuando todavía iba al instituto. Y bueno, aunque la formación es la antigua, como te digo, es antes de que se dividiesen en Hagane y en Mana Diagram, que eso ya ocurrió en el 23, si no recuerdo mal. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Vale, vale. Me gusta que tengamos fresco el tema de hace poquito porque podemos hacer muchas comparaciones. Bueno, a ver, empezamos por la batería que toca con doble pedal, un solo bombo. También, Anaco. sí, Kanako también es muy contundente. El tema del doble pedal lo maneja estupendamente. Sí, pero claro, además me he estado fijando en ella, digo, Sí, cómo se diferencia de Yuna. sí, Esta es más como Haruna, es más tranquilita con la parte superior de su cuerpo, eso más es. tranquilita y Yuna va a ir a romperlo todo. Claro, Pero luego con el doble bombo, vamos, con el doble pedal, es muy rápida también. sí, es uno de sus puntos fuertes. A pesar de que el tema sea, bueno, compuesto por Sakura, ¿vale? Veo diferencias en el tema de la guitarra cuando se han quedado en la formación actual, digamos 2025, que hay una sola guitarra, toman más protagonismo tanto la guitarra de Sakura como el bajo de Sayaka. Y aquí, por ejemplo, Sayaka está más diluida en la mezcla final.
¿vale? Se nota muchísimo. Sí, Mantiene, aquí mantiene se nota mucho las dos guitarras. claro, mantiene la sección rítmica el bajo, pero está muy de fondo. Y aquí se reparte mucho el trabajo en las guitarras, que está muy bien, los riffs son potentes, la guitarra de Maito se hace notar bastante también. Mucho, mucho. Y Las la... dos guitarras están además muy, muy contundentes las dos. Sí, sí, Y te llenan los dos canales de audio, los llenan ahí con una contundencia sí, 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 hay mucha energía, increíble, ¿eh? mucha energía. La vocalista canta bastante, vamos, canta muy limpio, la dicción es muy buena, su registro medio es fantástico, posiblemente no alcance los agudos de Naki, pero tiene muy buen registro también, ¿vale? Es decir, es muy, Sí. muy solvente como cantante, a la canción le va genial, que es lo importante, y, y muy bien, muy bien. Vamos a ver, ahora seguramente entraremos en zona de solos, veremos alguna filigrana por ahí, pero es una formación muy sólida, muy compacta, que, que bueno, claro, estoy yo por lo menos más acostumbrado a la formación actual que a esta, Claro, es que hemos visto más y más canciones de la actual, pero claro, para tener una guitarra menos, no tiene tanta contu- contundencia como esta, pero ha perdido muy poquito al coger más protagonismo el bajo, claro, pero Sakura yo creo que se multiplica. sí, aquí las guitarras tienen mucha fuerza, mucha fuerza, se nota mucho. eh, y se nota mucho, bueno, para bien, ¿no? Pero la gran damnificada en este caso es Sayaka, ¿no? Es decir, Sí, con el tema del bajo, cuando es una bajista increíble y que puede dar mucho juego, ¿vale? Tal vez, al ser un tema compuesto por Sakura, que es guitarrista, ha dejado un poquito olvidada en lo que es la parte del bajo. De todas maneras, o eso, o en un principio no se le dio tanta libertad a Sayaka para que modificara su línea de bajo, no lo sé. Es decir, ya las intrahistorias, esto es bueno que lo eso comentéis no. en los comentarios si sabéis Sí, sí, lo sabéis. alrededor de este tema, pero bueno, aquí son elucubraciones que vamos haciendo mientras lo vemos. El paisaje precioso, ¿vale? Con los barquitos de fondo en la playa y todo demás. También se nota la estética que ha cambiado, ¿verdad? Ahora los uniformes Sí, de ahora son Hagane más, son como casacas más militares, militares. Sí. efectivamente, y estos son más como capitas, em, más rollo vestido que casaca militar, ¿vale? Bueno, por cierto, decían el otro día, dice, más vale que Yuna cambie el tema de la capa suya, dice, porque cada vez que levanta los brazos se pega con la capa en la cara. Así que bueno, hay atuendos que no son prácticos, ¿no? Venga, pues continuamos. 君がいた日になくしてた感情を愛してた想いは二度と戻らない風に消えてくもういないと思わせる寒空に
También el nombre, bueno, el logotipo, ¿no? No está como el actual, bueno, tal vez sea solamente en el título de crédito, pero creo que el logo se ha ido modificando también con los años. Claro, aquí vemos las guitarras dobles que cuando lo vimos en el Nayon era un pedal que te hacía el efecto de guitarras dobles. Claro, Y yo claro. siempre prefiero el sonido cuando lo hacen las dos guitarras por separado que un efecto. El efecto no termina de conseguir lo que me hace sentir cuando dos guitarras están tocando en ese momento. Ah, normal, ¿Sabes lo que te digo? Porque normal. El efecto es, al final es un efecto y no hace, además que quedaba como detrás, no quedaba al mismo tiempo. sí, bueno, yo te iba a decir que claro, siempre cuando tocan dos guitarras, nunca, nunca, nunca es perfecto. Entonces, esa pequeña impureza, Bueno, a no ser en los bytes, bueno, que normalmente parecen una guitarra las dos. bueno, o Hazuki Saekis, que también toca cualquier Por vez. ejemplo, también. Eh, sí, 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 pero me refiero que esas pequeñas imperfecciones le dan algo que tú notas que hay ahí dos guitarras Sí, y claro. a mí me suena mejor. Así que nada, yo creo que es una gran banda de power metal, que es donde se mueven más cómodamente, creo yo. Y bueno, al final, mm, el que se separen, bueno, que se dividan en dos, en Hagane y en Mana Diagram en 2023. Mira, pues al Bueno, final, yo creo que entré, porque Kanako fue a Garden of the Lithium. Así que se han dividido en tres. que al final la gente pues tiene más bandas que Para disfrutar. escuchar, claro, efectivamente. Y si al final los miembros que se van se sustituyen por gente muy competente, en este caso Nagi sustituyendo a Uyu y Yuna sustituyendo a Kanako, pues mira, pues no resulta mal del todo, ¿no? Es decir, así que seguimos disfrutando de su música. Y bien, el montaje del vídeo me ha gustado en general. em, en la parte donde estaba en una especie de aparcamiento o algo así y tal, que el foco deslumbre no me termina de hacer gracia, pero la parte de la playa me ha gustado mucho. Y claro, todo eran tonos azules, ¿no? Porque entre el mar, como iban ellas vestidas, La vestimenta, claro. efectivamente, que era una luz, todo eran tonos fríos de colores. Y la mezcla muy bien, muy bien. Esta banda desde el principio pues ha pegado fuerte. Pues genial. Muchísimas gracias, Jadesillo, por hacer que podamos reaccionar a esto, ¿vale? Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el haceros eh, miembros del canal con el botón de unirte o de join, haceros Patreon, ¿vale? Con reacciones personalizadas. Los enlaces para hacerte uno u otro están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, nos ayuda. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.